Déjame confesarte algo que probablemente no esperabas escuchar en un vídeo con este título. El objetivo no es nunca enojarse con nadie. De hecho, si ese es tu objetivo, te estás preparando para una vida de desconexión, resentimiento acumulado y una falsa versión de ti misma que terminará por agotarte completamente. Lo sé porque he pasado 20 años investigando las emociones humanas, he entrevistado a miles de personas sobre sus experiencias con la vulnerabilidad, el coraje y la vergüenza, y te puedo decir con total certeza que las personas que nunca se enojan no son las más felices. Son las más desconectadas de sí mismas. Durante años, yo misma creí que ser una buena persona, una buena madre, una buena profesional, significaba no molestarme, no incomodar a nadie con mis emociones. Y déjame contarte cómo terminó eso, en el piso de mi terapeuta, llorando porque mi cuerpo había decidido que si yo no iba a escuchar mis emociones de manera consciente, él iba a gritarlas a través de ataques de ansiedad. Así que lo que vamos a explorar hoy no es cómo desaparecer tu enojo, sino algo mucho más revolucionario y respaldado por datos concretos. Cómo entender qué te está diciendo tu enojo, cómo establecer límites desde la integridad, y cómo cultivar la resiliencia emocional para que las acciones de otros no definan tu paz interior. Comenta abajo si alguna vez te has sentido agotada de sonreír cuando en realidad querías gritar, o si has guardado tanto resentimiento que un día explotaste por algo pequeño y te sorprendiste a ti misma. Porque esa es exactamente la conversación que necesitamos tener. Empecemos por desmantelar el mito más peligroso que nos han vendido, especialmente las mujeres, que la bondad y el enojo son incompatibles. En mis estudios con más de 13.000 participantes, descubrí algo que cambió completamente mi comprensión de las emociones. El enojo es una emoción necesaria para nuestra supervivencia y, más importante aún, para nuestra capacidad de establecer límites saludables. Las personas que reportaban niveles más altos de satisfacción en sus relaciones no eran las que nunca se enojaban. Eran las que habían aprendido a reconocer su enojo como información valiosa sobre sus valores y límites. Déjame explicarte algo que aprendí de Harriet Lerner, una de las investigadoras más brillantes sobre el enojo femenino. El enojo es una señal de que algo nos importa. Cuando sentimos esa chispa de irritación, ese nudo en el estómago, esa tensión en los hombros, nuestro sistema nervioso nos está diciendo que uno de nuestros valores fundamentales está siendo comprometido o que un límite está siendo cruzado. El problema no es el enojo en sí mismo. El problema es que nunca nos enseñaron qué hacer con él. Hace años entrevisté a una mujer llamada Patricia, madre de 3 niños, ejecutiva en una empresa de tecnología. Me contó que durante 15 años se había enorgullecido de ser la persona tranquila, la que nunca perdía los estribos, la que siempre cedía en los desacuerdos familiares. En las reuniones de trabajo, cuando alguien se apropiaba de sus ideas, ella sonreía y seguía adelante. Cuando su pareja olvidaba los compromisos importantes, ella simplemente reorganizaba todo para que funcionara. Patricia era la definición de lo que culturalmente celebramos como una mujer virtuosa, complaciente, adaptable, sin conflicto. Un día, su hijo adolescente le preguntó por qué nunca defendía sus opiniones. Y algo en esa pregunta la desarmó completamente. Se dio cuenta de que estaba enseñando a sus hijos, especialmente a su hija, que el amor significaba desaparecer tus necesidades. Que ser respetable significaba no tomar espacio. Que la paz era más importante que la autenticidad. Y cuando realmente exploró qué había debajo de toda esa calma, encontró un océano de resentimiento tan profundo que la asustó. Los datos sobre esto son devastadores y necesitas conocerlos. Cuando reprimimos sistemáticamente nuestras emociones, particularmente el enojo, nuestro cuerpo paga el precio. El cortisol, esa hormona del estrés, permanece elevado en nuestro sistema. Nuestra presión arterial aumenta. Nuestra capacidad de regular otras emociones disminuye. Y aquí está la parte que más me impactó cuando investigué esto. La supresión crónica de emociones está directamente relacionada con niveles más altos de depresión, ansiedad y enfermedades autoinmunes. Tu cuerpo lleva la cuenta de todas las veces que dijiste no pasa nada cuando claramente sí pasaba algo. Pero hay algo aún más profundo que necesitamos entender sobre por qué nos cuesta tanto permitirnos sentir y expresar el enojo, y esto conecta directamente con mi investigación central sobre la vergüenza. La vergüenza nos susurra mensajes específicos dependiendo de nuestro género. A las mujeres, la vergüenza nos dice, no seas demasiado. No seas demandante. No causes problemas. Sé bonita, sé pequeña, sé dulce, y sobre todo, haz que todos se sientan cómodos, incluso a costa de tu propia comodidad. Piénsalo por un momento.
¿Cuántas veces has minimizado tu enojo porque no querías ser vista como dramática, difícil o emocional? ¿Cuántas veces has comenzado una queja legítima con sé que probablemente estoy siendo demasiado sensible, pero... Esas son las huellas de la vergüenza, diciéndonos que nuestras emociones son demasiado grandes, demasiado inconvenientes, demasiado molestas para el mundo. Y aquí está la cruel ironía. Cuando nos tragamos nuestro enojo para mantener la paz, en realidad estamos comprometiendo la posibilidad de conexión genuina. Porque la conexión real requiere que seamos auténticas. Requiere que mostremos nuestras verdaderas reacciones, que compartamos nuestras experiencias honestas, que establezcamos límites claros. Sin eso, solo estamos interpretando un papel, y la gente puede amar ese papel, pero no nos conoce realmente a nosotras. Mi esposo Esteve y yo llevamos más de 30 años juntos, y déjame decirte que no ha sido porque evitamos el conflicto. Ha sido porque aprendimos a tener lo que yo llamo conversaciones retumbantes. Esas conversaciones incómodas donde ambos nos mostramos vulnerables sobre lo que realmente sentimos, donde nos atrevemos a decir cuando hiciste esto, me sentí herida o necesito que esto cambie. ¿Son fáciles? Nunca. ¿Valen la pena? Absolutamente. Recuerdo una época en la que cada vez que Esteve hacía planes sin consultarme, yo simplemente me adaptaba. Me decía a mí misma que era flexible, que no era para tanto, que una buena esposa no hace drama por estas cosas. Pero por dentro, estaba llevando una lista mental de cada vez que mis necesidades quedaban en segundo plano. Y esa lista se convirtió en un muro entre nosotros. No fue hasta que pude decir, con vulnerabilidad y sin ataque, cuando haces planes sin preguntarme primero, me siento como si mi tiempo no importara tanto como el tuyo, que algo cambió. No fue una conversación fácil. Él se sintió atacado al principio. Yo me sentí expuesta y vulnerable. Pero fue el comienzo de un patrón diferente. Lo que los datos nos muestran una y otra vez es que las parejas más satisfechas no son las que nunca discuten. Son las que han desarrollado lo que John Gottman llama conflicto constructivo. Son las que pueden expresar desacuerdo sin desprecio, las que pueden compartir frustración sin intentar herir. Y esto requiere algo que yo llamo alfabetización emocional, la capacidad de identificar con precisión lo que realmente estás sintiendo y comunicarlo sin armarte hasta los dientes. Porque aquí está lo que he aprendido después de décadas de investigación. Cuando creemos que el objetivo es nunca molestarse, en realidad estamos persiguiendo una fantasía que nos desconecta de nuestra humanidad. Y esa desconexión tiene un costo enorme. Nos perdemos a nosotras mismas tratando de ser lo que creemos que otros necesitan que seamos. Déjame hablarte sobre lo que yo llamo la armadura. En mis investigaciones sobre la vulnerabilidad, identifiqué que cuando intentamos protegernos del rechazo, la decepción o el conflicto, nos ponemos diferentes tipos de armadura emocional. Una de las más comunes, especialmente entre mujeres, es lo que llamo complacer y perfeccionar. Nos volvemos expertas en anticipar lo que otros necesitan, en suavizar cada situación, en hacer que todo fluya sin fricción. Y desde afuera, parece fortaleza. Parece generosidad. Pero por dentro, nos estamos vaciando. La verdad incómoda es esta: si nunca te molestas con nadie, probablemente estás usando una armadura tan pesada que ya ni siquiera puedes sentir quién eres realmente debajo de ella. Y yo lo sé porque lo viví. Durante años me enorgullecí de ser la persona que podía manejar cualquier cosa, que nunca se quejaba, que siempre encontraba el lado positivo. Resulta que perfeccionista e investigadora es una combinación interesante. Porque mientras estudiaba la vulnerabilidad en otros, yo misma estaba evitando a toda costa ser vulnerable sobre mi propio agotamiento, mi propio resentimiento, mi propia necesidad de ayuda. Tuve que tocar fondo antes de entender que la resiliencia real no viene de nunca caernos o nunca sentirnos heridas. Viene de desarrollar la capacidad de levantarnos, de procesar nuestras emociones, de pedir lo que necesitamos, de establecer límites claros. Y todo eso requiere que primero reconozcamos que estamos sintiendo algo, que ese algo importa, y que merecemos tomar espacio con nuestras emociones. Hablemos ahora de algo que transformó completamente mi entendimiento del enojo: la diferencia entre emoción primaria y emoción secundaria. Esta distinción viene del trabajo de Leslie Greenberg en terapia enfocada en emociones, y es absolutamente fundamental. El enojo casi siempre es una emoción secundaria. Es lo que sentimos para protegernos de emociones más vulnerables como el miedo, la tristeza, la decepción o el dolor. Piensa en la última vez que realmente te enojaste con alguien. Ahora pregúntate,
¿Qué había debajo de ese enojo? Cuando mi hija adolescente llegaba tarde a casa sin avisarme y yo explotaba en enojo, lo que realmente estaba sintiendo era miedo por su seguridad y un dolor profundo porque parecía que mis preocupaciones no le importaban. Cuando mi colega se llevaba el crédito por mi trabajo y yo sentía esa rabia hirviéndome, debajo estaba la tristeza de no ser vista y el miedo de no ser lo suficientemente valiosa. El enojo es rápido. Es activador. Nos da una sensación de poder en situaciones donde nos sentimos impotentes. Pero si solo nos quedamos con el enojo sin explorar qué hay debajo, nos perdemos la información real que nuestra experiencia emocional está tratando de darnos. Y aquí está la parte complicada. Reconocer esas emociones más vulnerables requiere exactamente lo que más tememos: vulnerabilidad. Vulnerabilidad es una palabra que uso todo el tiempo, pero déjame ser clara sobre lo que significa en este contexto. No significa sobrecompartir. No significa carecer de límites. No significa convertirte en un desastre emocional que vomita sus sentimientos sobre cualquiera que esté cerca. Vulnerabilidad es la incertidumbre, el riesgo y la exposición emocional que experimentamos cuando nos abrimos a la conexión, cuando mostramos quiénes somos realmente, cuando admitimos que algo nos dolió. Y resulta que la vulnerabilidad es también el lugar de nacimiento del coraje, la compasión y la conexión. Los datos son irrefutables en esto. Las personas que tienen la capacidad de ser vulnerables, que pueden decir me sentí herida en lugar de explotar en enojo defensivo, que pueden admitir tengo miedo en lugar de atacar preventivamente, esas personas reportan relaciones más profundas, mayor satisfacción de vida y, irónicamente, menor frecuencia de conflictos destructivos. Pero seamos honestas, ser vulnerable es aterrador. Especialmente si creciste en un ambiente donde las emociones eran vistas como debilidad, donde el conflicto se volvía tóxico rápidamente, o donde aprendiste que tu trabajo era regular las emociones de todos los demás además de las tuyas. Y si este es tu caso, quiero que sepas algo: tu tendencia a evitar el conflicto no es un defecto de carácter. Es una estrategia de supervivencia que desarrollaste en un contexto donde era necesaria. Y ahora, como adulta, tienes la oportunidad de decidir conscientemente si esa estrategia todavía te sirve o si está limitando tu capacidad de vivir plenamente. Una de las mujeres que entrevisté, Carmen, creció en una casa donde las peleas de sus padres eran explosivas y aterradoras. Ella decidió muy joven que nunca sería como ellos, que nunca levantaría la voz, que nunca causaría ese tipo de dolor. Y cumplió su promesa, hasta que se dio cuenta de que había confundido no ser abusiva con no tener necesidades. Había generalizado que cualquier expresión de descontento era peligrosa, que cualquier límite era egoísta, que cualquier momento de tensión podía convertirse en la catástrofe que había visto en su infancia. El trabajo de Carmen fue aprender que existe un espectro enorme entre la agresión destructiva y la complacencia silenciosa. Que existe un espacio donde puedes estar en desacuerdo sin desprecio, donde puedes expresar frustración sin crueldad, donde puedes establecer límites sin castigar. Pero llegar a ese espacio requiere práctica, autocompasión y, sobre todo, el coraje de tolerar la incomodidad del conflicto constructivo. Y aquí es donde necesito hablarte sobre los límites, porque los límites son absolutamente fundamentales para entender por qué nos molestamos con otros y qué hacer al respecto. En mi libro Los dones de la imperfección, escribí que los límites son simplemente lo que está bien y lo que no está bien. Suenan simples, pero implementarlos es una de las cosas más difíciles que harás en tu vida, especialmente si fuiste socializada para creer que tu valor viene de complacer a otros. Los límites no son amenazas. No son ultimátums diseñados para controlar a otros. Los límites son actos de integridad personal donde defines cómo estás dispuesta a ser tratada y qué estás dispuesta a tolerar en tu vida. Y aquí está el hallazgo de investigación que más resistencia genera cuando lo comparto. Las personas más compasivas que he estudiado también son las que tienen los límites más claros. Esto contradice completamente lo que muchas de nosotras aprendimos, que la compasión significa dejar que otros se pasen de tus límites, que la bondad significa sacrificarte hasta el agotamiento, que el amor significa nunca decir no. Pero los datos cuentan una historia diferente. Las personas que pueden mantener su compasión hacia otros sin perder su compasión hacia sí mismas son las que tienen límites firmes y consistentes. Déjame darte un ejemplo concreto de mi propia vida. Tengo una regla clara sobre no revisar correos electrónicos de trabajo después de las 7 de la noche o durante los fines de semana, excepto en emergencias genuinas. Al principio, me sentía culpable cada vez que veía notificaciones y no las abría. Me preocupaba lo que mi equipo pensaría, si me verían como poco comprometida,
si estaba decepcionando a alguien. Pero lo que descubrí es que cuando respetaba ese límite, llegaba al lunes con energía para realmente estar presente para mi equipo. Cuando lo violaba, llegaba resentida y agotada. Los límites requieren que estés dispuesta a decepcionar a algunos para poder ser auténtica con todos. Y eso es increíblemente difícil cuando tu valor personal está atado a ser la persona que siempre dice sí, que siempre está disponible, que nunca causa problemas. Pero la alternativa es vivir en un perpetuo estado de resentimiento donde cada petición se siente como una invasión y cada relación lleva la carga de tus expectativas no comunicadas. Hablemos específicamente de eso, las expectativas no comunicadas. En mis años de investigación, si tuviera que identificar la causa más común de resentimiento en las relaciones, serían las expectativas que tenemos pero nunca expresamos. Esperamos que nuestra pareja sepa cuando necesitamos apoyo. Esperamos que nuestros colegas reconozcan nuestra contribución. Esperamos que nuestros amigos se acuerden de nuestros cumpleaños. Esperamos que nuestros hijos aprecien nuestros sacrificios. Y cuando esas expectativas no se cumplen, nos sentimos heridas, frustradas, incluso traicionadas. Pero aquí está la verdad difícil. Las expectativas no comunicadas son resentimientos esperando a suceder. Si necesitas algo, tienes que pedirlo claramente. Si algo es importante para ti, tienes que comunicarlo explícitamente. Y sí, esto es vulnerable. Porque cuando pides algo directamente, te expones a la posibilidad de que la respuesta sea no. Te expones a descubrir que tal vez tus prioridades no son las prioridades de la otra persona. Y eso duele. Pero la alternativa, permanecer en silencio mientras acumulas resentimiento, es mucho más corrosiva para las relaciones. He visto matrimonios de décadas terminar no por algún evento dramático, sino por el peso acumulado de 1000 pequeñas heridas no expresadas, 1000 expectativas no cumplidas, 1000 momentos donde alguien eligió el silencio sobre la vulnerabilidad de pedir lo que realmente necesitaba. Una de las herramientas más poderosas que puedes desarrollar es lo que yo llamo roca por roca. Cuando sientes resentimiento acumulándose, cuando notas que estás irritable o distante con alguien, en lugar de explotar o cerrarte, practicas nombrar las piedras individuales de ese resentimiento, una por una. Cuando decidiste aceptar ese proyecto sin consultarme, me sentí como si mi opinión no importara. Cuando cancelaste nuestros planes por tercera vez, me sentí como si no fuera una prioridad para ti. Cuando no reconociste mi contribución en la junta, me sentí invisible. Estas conversaciones son incómodas. Tu corazón late más rápido. Tu voz tiembla. Quieres suavizarlo, retirarlo, decir no importa incluso mientras lo estás diciendo. Pero esta incomodidad temporal es el precio de la autenticidad. Es el precio de relaciones reales en lugar de relaciones transaccionales basadas en roles y máscaras. Y necesito decirte algo sobre el miedo que muchas sentimos cuando consideramos ser más directas sobre nuestras necesidades y límites. El miedo a ser abandonadas. En mis estudios sobre la vergüenza, descubrí que el miedo más profundo que tenemos como seres humanos es el miedo a la desconexión. Y para las mujeres específicamente, ese miedo frecuentemente se manifiesta como si muestro quién soy realmente, si pido demasiado, si no soy lo suficientemente fácil de amar, seré dejada. Este miedo es real y está profundamente arraigado. Pero aquí está lo que los datos nos muestran. Cuando vivimos constantemente detrás de una máscara, cuando modificamos quienes somos para mantener a otros cómodos, no estamos previniendo el abandono. Estamos garantizando la soledad. Porque incluso cuando otros están con nosotras, no están con la versión real de nosotras. Están con la versión editada, suavizada, segura que hemos construido. Y esa versión puede ser querida, pero nosotras sabemos que no es real. La alternativa requiere un acto de fe radical, creer que mereces ser amada por quien realmente eres, no por lo bien que puedes esconder tus necesidades. Y sí, cuando empiezas a mostrar tu yo auténtico, cuando empiezas a establecer límites y expresar desacuerdo, algunos pueden alejarse. Pero déjame decirte algo que aprendí de la manera difícil. Las personas que se alejan cuando empiezas a ser auténtica no son las personas que merecen un lugar en tu vida de todos modos. Las relaciones que requieren tu silencio o tu minimización para sobrevivir no son relaciones que te nutren. Las relaciones verdaderas pueden manejar tu autenticidad. Las relaciones verdaderas se fortalecen cuando compartes tus necesidades reales. Las relaciones verdaderas crecen en la arena, ese espacio incómodo donde ambas personas se atreven a ser vistas, donde el conflicto es trabajado en lugar de evitado,
donde la vulnerabilidad es honrada en lugar de castigada. Quiero compartir contigo algo que cambió mi vida profesional y personal, el concepto de generosidad radical. Lo desarrollé mientras estudiaba a líderes que sus equipos describían como excepcionales. Descubrí que estos líderes operaban desde un supuesto fundamental: siempre asume la intención más generosa posible en las acciones de otros. Cuando alguien los decepciona o los ofende, su primera pregunta no es ¿por qué esta persona es tan terrible?, sino ¿qué podría estar pasando para esta persona que no conozco? Esto no es ingenuidad. No es permitir que otros te maltraten. Es reconocer que todos estamos cargando luchas invisibles, que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, incluso cuando ese mejor es inadecuado o hiriente. La generosidad radical nos permite separar el comportamiento de la persona, abordar el impacto sin asumir malicia intencional. Por ejemplo, cuando mi colega llegó tarde a una reunión importante que yo había organizado, mi primer instinto fue sentirme irrespetada y molesta. Pero cuando practiqué la generosidad radical, pregunté, ¿está bien todo? Noté que llegaste tarde y eso no es usual en ti. Resultó que su hijo había tenido una crisis esa mañana y ella estaba completamente abrumada pero avergonzada de compartirlo. Esa simple pregunta abrió espacio para conexión en lugar de resentimiento. Pero aquí está el equilibrio crucial: la generosidad radical hacia otros no debe venir a costa de la compasión hacia ti misma. Puedes asumir la mejor intención mientras también mantienes que el impacto de las acciones de alguien fue doloroso para ti. Puedes entender que alguien está pasando por un momento difícil y simultáneamente decidir que no estás disponible para absorber las consecuencias de sus decisiones. Esto me lleva a uno de los conceptos más importantes que necesitas entender si quieres navegar relaciones sin acumular resentimiento: la diferencia entre empatía y responsabilidad emocional. La empatía es la habilidad de conectar con la experiencia emocional de otros sin perderte a ti misma en ella. Es poder decir veo que estás luchando y me importa sin que eso se convierta en tu lucha, es mi responsabilidad de resolver. Muchas de nosotras crecimos en familias donde los límites emocionales eran difusos o inexistentes. Aprendimos que si mamá estaba triste, era nuestro trabajo alegrarla. Si papá estaba enojado, era nuestro trabajo calmarlo. Nos convertimos en pequeñas reguladoras emocionales, y ese patrón se extendió a nuestras relaciones adultas. Nos sentimos responsables del bienestar emocional de todos a nuestro alrededor, y cuando alguien está molesto, inmediatamente asumimos que hicimos algo mal o que es nuestro trabajo arreglarlo. Los datos sobre esto son claros. Las personas que cargan responsabilidad emocional por otros mientras descuidan su propia regulación emocional reportan niveles significativamente más altos de ansiedad, depresión y agotamiento. Y aquí está la parte que rompe corazones. Esta responsabilidad excesiva por las emociones de otros no crea relaciones más cercanas. Crea relaciones desequilibradas donde una persona constantemente se sacrifica mientras la otra nunca desarrolla sus propias habilidades de regulación emocional. Si resuenas con esto, si te reconoces como alguien que constantemente está monitoreando y tratando de manejar las emociones de otros, necesito que escuches esto: no es tu trabajo mantener a todos felices. No es tu trabajo absorber las emociones difíciles de otros para que ellos no tengan que sentirlas. No es tu trabajo ser el amortiguador emocional de tu familia, tu relación o tu lugar de trabajo. Y cuando dejas de hacer ese trabajo imposible, cuando empiezas a permitir que otros sientan sus propias emociones y resuelvan sus propios problemas, no estás siendo egoísta. Estás siendo saludable. Pero también necesito decirte que dejar ir esa responsabilidad se sentirá increíblemente incómodo al principio. Se sentirá como si estuvieras siendo cruel o insensible. Habrá personas que se molestarán contigo porque ya no estás disponible para regular sus emociones. Habrá relaciones que tendrán que reorganizarse en torno a nuevos patrones más saludables, y no todas sobrevivirán ese proceso. Y eso está bien. Porque al otro lado de esa incomodidad está la libertad de vivir tu propia vida en lugar de vivir en servicio de las expectativas emocionales de todos los demás. Ahora, hablemos de algo que es fundamental para entender por qué algunas cosas nos molestan desproporcionadamente: los desencadenantes emocionales. Un desencadenante es cuando tu respuesta emocional a una situación presente es amplificada por experiencias pasadas no resueltas. Es cuando tu pareja olvida llamarte y te sientes devastada no solo por este incidente, sino porque toca una herida antigua sobre no ser importante. Es cuando tu jefe critica tu trabajo y te sientes paralizada no solo por el feedback, sino porque activa años de mensajes sobre nunca ser lo suficientemente buena. En mi trabajo con desencadenantes,
He encontrado que la mayoría de nuestras reacciones desproporcionadas están conectadas a una herida de vergüenza. La vergüenza es esa sensación intensamente dolorosa de creer que somos defectuosos y por lo tanto indignos de amor y pertenencia. Y cuando algo en el presente roza esa herida de vergüenza, nuestra respuesta puede ser mucho más intensa que lo que la situación actual justifica. Reconocer esto no significa invalidar tus sentimientos. Significa darles contexto. Significa poder decir, estoy sintiendo esto intensamente, y parte de esto es sobre lo que acaba de pasar, y parte es sobre historias antiguas que estoy cargando. Esa distinción es poderosa porque te permite responder a la situación presente con mayor claridad en lugar de reaccionar desde heridas pasadas. Una práctica que enseño y que transformó mi propia vida es lo que llamo la pausa de integración. Cuando sientes esa ola de enojo o molestia elevándose, en lugar de reaccionar inmediatamente o tragártelo completamente, creas una pausa. En esa pausa, te haces 3 preguntas. 1. ¿Qué estoy sintiendo realmente debajo de este enojo? 2. ¿Qué valor mío está siendo comprometido o qué límite está siendo cruzado? 3. ¿Cuál es la necesidad no satisfecha que está debajo de esta reacción? Estas preguntas te anclan en tu experiencia en lugar de perderte en culpar a otros o en tragarte tus sentimientos. Te dan información que puedes usar para comunicarte efectivamente. En lugar de eres un egoísta, puedes decir cuando tomaste esa decisión sin incluirme, me sentí como si mi perspectiva no importara, y necesito que en el futuro me consultes sobre decisiones que nos afectan a ambos. ¿Ves la diferencia? Una está en el territorio de ataque y defensa. La otra está en el territorio de vulnerabilidad y petición clara. Y mientras la segunda es mucho más incómoda de decir, es también mucho más probable que resulte en cambio real y conexión genuina. Déjame compartirte algo sobre lo que no hablamos lo suficiente, el duelo que viene con crecer emocionalmente. Cuando empiezas a establecer límites, cuando empiezas a expresar tus necesidades, cuando dejas de llevar la responsabilidad emocional por otros, a menudo hay pérdidas. Pueden haber relaciones que no sobreviven tu evolución. Puede haber personas que te gustaban más cuando eras más pequeña, más silenciosa, más complaciente. Y duele. Duele mucho perder relaciones, incluso cuando esas relaciones no estaban realmente sirviéndote. En mis estudios sobre el coraje, descubrí que una de las verdades más difíciles es esta. Atreverse a ser auténtico significa arriesgarte al rechazo. No hay manera de evitar eso. Pero también descubrí que las personas que viven con el mayor sentido de plenitud, las que reportan vidas significativas y satisfactorias, son las que decidieron que ser amadas por quienes realmente son es más importante que ser admiradas por quienes pretenden ser. Esta es la elección que enfrentamos una y otra vez, la comodidad de la aprobación o la libertad de la autenticidad. Y no te voy a mentir diciéndote que siempre es fácil elegir la autenticidad. Hay días donde yo misma quiero volver a los viejos patrones, donde quiero complacer a todos, donde quiero evitar la incomodidad del conflicto. Pero ahora sé el costo de esa comodidad, y ya no estoy dispuesta a pagarlo. Quiero hablarte ahora sobre algo que emerge constantemente en mi investigación cuando hablo con personas sobre por qué les cuesta establecer límites y expresar sus necesidades: el temor a ser percibidas como egoístas. Particularmente para las mujeres, el espectro del egoísmo es aterrador. Nos han enseñado que nuestro valor radica en nuestro servicio a otros, en nuestra capacidad de sacrificarnos, en poner las necesidades de todos antes que las nuestras. Pero necesito que escuches algo crucial: cuidar de ti misma no es egoísmo. Establecer límites no es egoísmo. Expresar tus necesidades no es egoísmo. El egoísmo es manipular a otros para que satisfagan tus necesidades sin considerar el impacto en ellos. El autocuidado es tomar responsabilidad por tus propias necesidades mientras también respetas las de otros. Y no solo no son lo mismo, sino que el autocuidado consistente es lo que te permite tener la energía y capacidad emocional para realmente estar presente para otros. Piénsalo así: si estás constantemente agotada, resentida y vacía porque nunca te das permiso de recibir, ¿qué calidad de presencia estás ofreciendo a las personas que amas? No puedes dar desde un tanque vacío. Y seguir intentando hacerlo no te convierte en heroína, te convierte en alguien en camino al colapso. He trabajado con tantas mujeres brillantes, generosas, increíbles que llegaron a mi investigación completamente agotadas, resentidas con las personas que aman, y sintiéndose terriblemente culpables por ese resentimiento. Y cuando empezamos a desenredar sus patrones, invariablemente encontramos el mismo tema: años de poner las necesidades de todos por encima de las suyas propias, años de decir sí cuando querían decir no,
años de minimizar su propio dolor para no incomodar a otros. Y aquí está lo que necesitas saber: cambiar estos patrones no te convierte en mala persona. Te convierte en una persona más saludable, más auténtica y, paradójicamente, en una persona más capaz de amar genuinamente porque tu amor ya no está contaminado con resentimiento. Ahora quiero llevarte a un territorio que es particularmente desafiante. ¿Qué hacer cuando alguien que amas continúa hiriendo o decepcionándote a pesar de que has expresado tus límites claramente? Porque la realidad es que establecer límites no garantiza que otros los respeten. Comunicar tus necesidades no garantiza que serán satisfechas. Y esta es una de las verdades más dolorosas de las relaciones humanas. No puedes controlar el comportamiento de otros. Solo puedes controlar cómo respondes a ese comportamiento. Cuando alguien cruza repetidamente tus límites después de que los has comunicado claramente, tienes que tomar una decisión difícil. Los límites sin consecuencias no son realmente límites, son solo deseos. Y las consecuencias pueden variar desde no voy a participar en esta conversación cuando se vuelve irrespetuosa hasta necesito tomar distancia de esta relación porque está dañando mi bienestar. Una de las distinciones más importantes que puedes hacer es entre dolor productivo y dolor destructivo en las relaciones. El dolor productivo es la incomodidad que viene de crecer, de enfrentar verdades difíciles, de trabajar a través del conflicto hacia mayor entendimiento. El dolor destructivo es el daño que viene de patrones repetidos de irrespeto, falta de reciprocidad o incluso abuso. Si estás en una relación donde has expresado tus necesidades claramente, has establecido límites razonables, y la otra persona consistentemente elige violarlos sin hacer esfuerzo genuino por cambiar, no está siendo difícil o demandante. Estás experimentando evidencia de que esta persona no está dispuesta o no es capaz de encontrarte en la arena. Y mereces relaciones donde ambas personas están comprometidas con el crecimiento mutuo, incluso cuando es incómodo. Esto no significa que abandonas relaciones al primer signo de conflicto. Significa que distingues entre relaciones donde ambas personas están tratando de hacerlo mejor, aunque imperfectamente, y relaciones donde una persona constantemente espera que la otra absorba todo el impacto de sus elecciones sin cambiar nada. Déjame ser clara sobre algo porque esto es crucial. Nada de lo que estoy compartiendo es una justificación para tolerar abuso de ningún tipo. Si estás en una relación donde hay abuso emocional, físico, verbal o de cualquier tipo, establecer límites más claros no va a arreglar eso. El abuso no es un problema de comunicación. Es un problema de poder y control. Y si estás en esa situación, por favor busca ayuda profesional y apoyo de personas capacitadas en violencia doméstica. Para el resto de nosotras navegando las complejidades normales de las relaciones humanas, donde las personas son imperfectas pero bien intencionadas, donde el conflicto surge de necesidades diferentes en lugar de malicia, hay esperanza real. Hay caminos hacia relaciones más auténticas y satisfactorias. Pero esos caminos requieren algo que nuestra cultura no valora mucho: el coraje de ser incómoda. El coraje de decir cosas que podrían molestar a otros. El coraje de arriesgarte a decepcionar a alguien. El coraje de priorizar tu bienestar incluso cuando otros prefieren tu sacrificio. El coraje de ser vista completamente, incluyendo las partes de ti que no son bonitas o convenientes. Este tipo de coraje no se siente heroico en el momento. Se siente aterrador y vulnerable. Pero es el tipo de coraje que cambia vidas. En mis estudios sobre liderazgo valiente, encontré algo que también aplica a nuestras relaciones personales. Las personas más respetadas no son las que nunca cometen errores o las que siempre mantienen la paz. Son las que se presentan auténticamente, que admiten cuando se equivocan, que tienen conversaciones difíciles con gracia, que dicen la verdad incluso cuando su voz tiembla. Y necesito que sepas que desarrollar estas habilidades no sucede de la noche a la mañana. No hay un switch que puedas activar para repentinamente ser perfecta en establecer límites y navegar conflicto. Esto es un proceso, una práctica que desarrollas a lo largo del tiempo con tropiezos, retrocesos y pequeñas victorias. Habrá momentos donde expreses una necesidad torpemente y tengas que regresar a limpiar el desastre. Habrá momentos donde estableces un límite y luego te sientes tan culpable que lo retiras. Habrá momentos donde reaccionas desde una herida antigua en lugar de responder a la situación presente. Y todo eso es completamente normal y humano. La perfección no es el objetivo aquí. El progreso lo es. Una de las prácticas más poderosas que puedes desarrollar es la autocompasión. Esto viene directamente del trabajo de Christine Neff,
una investigadora cuyo trabajo sobre autocompasión ha influenciado profundamente mi propio entendimiento. La autocompasión tiene 3 componentes: amabilidad hacia ti misma en lugar de juicio duro, reconocimiento de la humanidad compartida en lugar de aislamiento, y conciencia equilibrada de tus emociones en lugar de sobreidentificación con ellas. Cuando te equivocas, cuando reaccionas de una manera que no estás orgullosa, cuando te das cuenta de que has estado cargando resentimiento en lugar de comunicarte, la autocompasión te permite aprender de la experiencia sin colapsarte en vergüenza. Te permite decir: esto fue difícil para mí. Hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía en ese momento. Y ahora estoy aprendiendo nuevas herramientas. La vergüenza, por otro lado, te diría: eres un desastre. Siempre arruinas todo. Nunca vas a poder hacer esto bien. Y cuando estás operando desde la vergüenza, es casi imposible hacer cambios reales porque estás demasiado ocupada defendiéndote de esos mensajes tóxicos o colapsándote bajo su peso. Los datos sobre autocompasión son extraordinarios. Las personas que practican autocompasión tienen mayor resiliencia, menor ansiedad y depresión, y, paradójicamente, son más capaces de tomar responsabilidad por sus errores porque no tienen que protegerse de una vergüenza abrumadora. La autocompasión te da la seguridad emocional para mirar honestamente tus patrones y elegir algo diferente. Déjame compartirte una práctica específica que ha ayudado a miles de personas que he trabajado: la carta de autocompasión. Cuando notas que estás siendo dura contigo misma sobre algo, particularmente relacionado con un conflicto o una situación donde te molestaste con alguien y no estás orgullosa de cómo lo manejaste, toma un momento para escribirte una carta como si le estuvieras escribiendo a tu mejor amiga que está pasando por lo mismo. ¿Qué le dirías a ella? Probablemente: no eres terrible y arruinaste todo para siempre. Probablemente algo más como: esto fue realmente difícil y entiendo por qué reaccionaste así. Todos tropezamos cuando estamos aprendiendo algo nuevo. ¿Qué puedes aprender de esto? ¿Qué podrías hacer diferente la próxima vez? Ese tono de calidez y entendimiento es exactamente el que necesitas ofrecerte a ti misma. Ahora quiero abordar algo que sé que muchas están pensando: todo esto suena bien en teoría, pero ¿cómo lo hago realmente en medio de una situación activadora? Cuando estoy en ese momento donde siento la ola de enojo o frustración elevándose, ¿cómo accedo a todas estas herramientas en lugar de simplemente reaccionar? La respuesta tiene que ver con lo que los neurocientíficos llaman la ventana de tolerancia. Tu ventana de tolerancia es el rango de activación emocional donde todavía puedes pensar claramente y tomar decisiones conscientes. Cuando una situación te empuja fuera de esa ventana, ya sea hacia hiperactivación donde todo es lucha o huida, o hacia hipoactivación donde te congelas o te desconectas, tu capacidad de acceder a tu córtex prefrontal, la parte pensante de tu cerebro, está comprometida. Entonces el primer paso no es tratar de razonar contigo misma o forzarte a comunicarte perfectamente en medio de una activación intensa. El primer paso es regularte lo suficiente para volver a tu ventana de tolerancia. Y esto es donde técnicas somáticas, basadas en el cuerpo, son invaluables. Puede ser tan simple como tomar 5 respiraciones profundas donde tu exhalación es más larga que tu inhalación. Puede ser excusarte para caminar alrededor de la cuadra. Puede ser poner tus manos en agua fría. Puede ser simplemente notar qué sensaciones están presentes en tu cuerpo sin tratar de cambiarlas. Estas prácticas ayudan a regular tu sistema nervioso, y solo cuando estás regulada puedes acceder a tus habilidades de pensamiento superior y comunicación efectiva. Esto significa que a veces la respuesta más sabia a algo que te molesta es decir: necesito tomarme un momento antes de responder a esto. Y contrario a lo que muchas de nosotras aprendimos, eso no es evitación o cobardía. Es madurez emocional. Es reconocer que estás demasiado activada para tener una conversación productiva en este momento y que necesitas regularte primero. Por supuesto, esto requiere que la otra persona también esté dispuesta a pausar, lo cual no siempre sucede. Algunas personas se activan más cuando intentas crear espacio. En esos casos, puedes necesitar regularte incluso mientras la conversación continúa, usando anclas somáticas discretas como presionar tus pies en el suelo o tocar tu pulgar con cada uno de tus otros dedos mientras respiras. Quiero que pienses en tu regulación emocional como un músculo que fortaleces con práctica. Al principio, puede tomarte horas o incluso días regularte después de algo activador. Con práctica, ese tiempo se acorta. Eventualmente, puedes desarrollar la capacidad de regularte en tiempo real, de notar: estoy empezando a salir de mi ventana de tolerancia y tomar acciones correctivas antes de que te encuentres completamente desregulada. Pero de nuevo,
Esto no sucede perfectamente. Habrá situaciones que te desregularán sin importar cuánto hayas practicado. Habrá días donde tu ventana de tolerancia es más estrecha porque estás cansada, estresada, enferma o lidiando con otras demandas. Y eso está bien. El objetivo no es nunca desregularte. El objetivo es desarrollar las habilidades para regularte y reparar cuando lo necesitas. Hablemos sobre la reparación, porque esto es absolutamente crítico. En cualquier relación significativa, habrá rupturas. Dirás algo hiriente. Tu pareja dirá algo hiriente. Habrá malentendidos, activaciones, momentos donde ambos están operando desde sus heridas en lugar de su sabiduría. Lo que determina la salud de la relación no es la ausencia de estas rupturas, sino la capacidad de repararlas. La reparación efectiva tiene algunos componentes clave según la investigación de John Gottman y Sue Johnson. Primero, requiere reconocer que hubo una ruptura sin minimizarla o justificarla excesivamente. Segundo, requiere tomar responsabilidad por tu parte en la ruptura sin colapsarte en vergüenza pero también sin defenderte. Tercero, requiere expresar arrepentimiento genuino por el impacto que tuviste. Cuarto, requiere un compromiso de hacer algo diferente en el futuro. Y quinto, requiere seguir adelante con ese compromiso. Permíteme ser específica con un ejemplo. Si le grité a mi hija en un momento de frustración, una reparación efectiva no es lo siento si te molesté o lo siento pero estaba siendo realmente difícil. Una reparación efectiva suena más como, cariño, necesito hablar contigo sobre lo que pasó ayer. Levanté la voz y te hablé con dureza, y eso estuvo mal de mi parte. Sé que cuando hago eso te sientes asustada y herida, y lamento haberte hecho sentir así. Estaba frustrada, pero no está bien que tome mi frustración contigo de esa manera. Estoy trabajando en manejar mis emociones difíciles sin lastimar a otros, y voy a seguir practicando mejores maneras de expresar mi frustración. Podemos hablar sobre qué necesitas de mí cuando hay tensión entre nosotras. ¿Ves todos los componentes allí? Reconocimiento sin minimización. Responsabilidad sin vergüenza. Arrepentimiento genuino. Compromiso de cambio. Y, crucial, una invitación al diálogo sobre cómo hacer las cosas mejor en el futuro. Este tipo de reparación requiere humildad. Requiere estar dispuesta a ser imperfecta y visible en tu imperfección. Y para muchas de nosotras que fuimos socializadas para creer que admitir error es debilidad, esto se siente terriblemente vulnerable. Pero los datos son claros. Las relaciones donde ambas personas pueden reparar efectivamente son dramáticamente más satisfactorias y duraderas que las relaciones donde las personas nunca admiten error o donde las disculpas son superficiales. Y hay algo más sobre la reparación que necesitas saber. No siempre es recibida inmediatamente. A veces ofreces una reparación genuina y la otra persona no está lista para recibirla. Todavía están heridas. Todavía necesitan espacio. Y tienes que ser capaz de tolerar eso sin retirar tu reparación o convertirte en víctima de su necesidad de tiempo. Esto nos lleva a algo fundamental sobre las relaciones saludables, la capacidad de mantener dos verdades al mismo tiempo. Puedo estar genuinamente arrepentida de haberte herido y también necesitar que respetes mi límite. Puedo entender que estás pasando por un momento difícil y también no estar disponible para absorber las consecuencias de tus decisiones. Puedo amarte profundamente y también reconocer que necesito distancia para mi propio bienestar. Nuestra cultura tiende hacia el pensamiento binario. Alguien es totalmente bueno o totalmente malo. Una relación debe continuar exactamente como está o terminar completamente. Estás completamente bien o completamente rota. Pero la realidad humana es mucho más matizada. La mayoría de las situaciones existen en tonalidades de gris, y desarrollar la capacidad de tolerar esa ambigüedad es parte de la madurez emocional. Esto también significa poder sostener complejidad sobre las personas en tu vida. Tu madre puede haberte amado profundamente y también haberte causado daño real. Tu pareja puede ser maravillosa en muchas maneras y también tener comportamientos que necesitan cambiar. Tu mejor amiga puede ser genuinamente buena persona y también haberte decepcionado. Todas estas cosas pueden ser verdad simultáneamente. Cuando podemos sostener esta complejidad, nos liberamos de la necesidad de hacer que las personas sean completamente buenas o completamente malas para justificar nuestras decisiones sobre ellas. Podemos honrar lo que fue o es bueno mientras también nombramos lo que nos hirió. Podemos tomar decisiones sobre límites y distancias sin necesitar convertir a alguien en villano para justificar esas decisiones.
Ahora quiero compartir algo que he aprendido sobre el enojo específicamente que ha sido transformador para mí. El enojo a menudo es una máscara para el miedo. Cuando examino mi propio enojo profundamente, casi siempre encuentro miedo debajo. Miedo de no ser lo suficiente. Miedo de perder control. Miedo de ser lastimada. Miedo de no importar. Este entendimiento no invalida el enojo, pero le da contexto. Cuando puedo decir a mi esposo me siento asustada de que ya no me veas como prioridad en lugar de explotar con nunca piensas en mí, abro espacio para conexión en lugar de defensa. Cuando puedo decir a mi colega tengo miedo de que mi voz no tenga peso en esta organización en lugar de siempre ignoran mis ideas, creo una oportunidad para diálogo real. Compartir el miedo es infinitamente más vulnerable que expresar enojo. El enojo nos da una sensación de poder y nos mantiene a distancia segura. El miedo nos expone. Nos hace tiernas. Y esa ternura es aterradora especialmente si creciste en ambientes donde la vulnerabilidad era castigada. Pero aquí está lo que he aprendido después de décadas de estudiar la conexión humana. La intimidad real, el tipo de cercanía que realmente alimenta nuestras almas, requiere esa ternura. Requiere compartir no solo el enojo que te hace sentir fuerte, sino el miedo que te hace sentir vulnerable. Y cuando ambas personas en una relación pueden hacer eso, cuando pueden moverse debajo del enojo hacia las emociones más vulnerables, algo mágico sucede. La conexión se profundiza. El entendimiento crece. La compasión mutua se expande. Quiero tocar algo que es particularmente relevante para muchas mujeres en este grupo de edad, las complicaciones de mantener límites con familiares, especialmente con padres ancianos o hijos adultos. Estas relaciones tienen capas de historia, expectativas culturales y dinámicas de poder que hacen que establecer límites sea particularmente desafiante. Si vienes de una cultura donde el respeto a los mayores es central, donde se espera que los hijos cuiden de sus padres sin cuestionar, establecer límites puede sentirse como una traición cultural. Si internalizaste la creencia de que ser buena hija significa siempre decir sí, establecer uno se siente como fracaso moral. Si te enseñaron que el amor familiar significa sacrificio ilimitado, cuidar de ti misma se siente egoísta. Pero necesito compartir algo que he visto una y otra vez en mi investigación. Cuando te sacrificas hasta el agotamiento por otros, incluso por familia, nadie se beneficia realmente. Te vuelves resentida. Tu salud sufre. Y las personas que amas aprenden a esperar tu autosacrificio como el precio de su amor. Los límites en relaciones familiares no significan falta de amor. Significan amor sostenible. Significan te amo y también tengo límites sobre lo que puedo dar sin dañarme a mí misma. Y sí, esto puede causar conflicto. Puede causar decepciones. Las personas acostumbradas a acceso ilimitado a ti pueden resistir cuando empiezas a establecer límites. Pero la alternativa es continuar un patrón que eventualmente te quebrará. He trabajado con mujeres que están cuidando de padres ancianos mientras también apoyan a hijos adultos, mientras también mantienen carreras exigentes, mientras también tratan de mantener sus propias relaciones de pareja. Y se están muriendo bajo el peso de todas estas demandas. Cuando empiezan a establecer límites, cuando empiezan a decir no puedo o necesito ayuda o esto tiene que cambiar, inicialmente se sienten como monstruos. Pero con el tiempo, y con apoyo, empiezan a ver que los límites les están salvando la vida. Y aquí está algo crucial. Establecer límites a menudo requiere que eduques a las personas en tu vida sobre cómo han cambiado las cosas. Si has pasado décadas diciendo sí a todo, las personas en tu vida razonablemente esperan que continúes ese patrón. Cuando cambias el patrón sin explicación, se sienten confundidas y posiblemente rechazadas. Pero si puedes comunicar estoy haciendo algunos cambios en cómo gestiono mi tiempo y energía porque me he dado cuenta de que no es sostenible continuar como he estado haciendo. Das contexto para el cambio. No todas las personas recibirán esto con gracia. Algunas pueden intentar manipularte con culpa. Algunas pueden acusarte de egoísmo. Algunas pueden amenazar con retirar su amor o apoyo. Y estas respuestas te darán información valiosa sobre la naturaleza de esas relaciones. Las relaciones saludables pueden flexionarse y adaptarse cuando una persona necesita que las cosas cambien. Las relaciones tóxicas demandan que continúes sacrificándote para la comodidad de otros. Déjame compartir algo personal aquí. Cuando mis hijos eran pequeños y mi carrera estaba despegando, estaba intentando ser todo para todos. Era la mamá perfecta, la esposa perfecta, la investigadora dedicada, la hija atenta, la amiga disponible.
Y me estaba matando. Literalmente. Mi salud estaba deteriorándose. Estaba teniendo ataques de pánico. No estaba durmiendo. Y seguía diciéndome que solo necesitaba trabajar más duro, ser más eficiente, necesitar menos. Fue mi esposo quien finalmente me confrontó. Me dijo: no reconozco la persona en la que te has convertido, y estoy asustado por ti. Y eso me quebró. Tuve que admitir que estaba operando desde una creencia fundamental de que mi valor venía de cuánto podía hacer por otros, de cuán indispensable podía ser. Y esa creencia estaba literalmente destruyéndome. El camino de regreso a mí misma requirió terapia, requirió conversaciones dolorosas, requirió decepcionar a personas que esperaban más de mí. Pero me salvó la vida. Y paradójicamente, me convirtió en mejor madre, esposa, amiga e investigadora, porque ya no estaba operando desde el agotamiento y el resentimiento. Estaba operando desde un lugar más completo, más auténtico. Esto me lleva a algo que quiero que realmente entiendas. No puedes dar lo que no tienes. Si tu tanque está vacío, si estás corriendo en reservas, lo que sea que estés ofreciendo a otros no es tu mejor yo. Es tu yo agotada, resentida, medio presente. Y aunque eso puede ser suficiente para cumplir obligaciones básicas, no es suficiente para conexión genuina, para presencia real, para el tipo de amor que realmente nutre. Cuidar de ti misma, llenar tu propio tanque, no es preparación para tu verdadera vida de servicio a otros. Es parte integral de poder mostrarte plenamente en tu vida y en tus relaciones. Y si eso te suena egoísta, te invito a considerar de dónde viene esa creencia y si realmente te está sirviendo. Ahora, hablemos de algo específico que emerge frecuentemente en conversaciones sobre enojo y molestia: las expectativas en las relaciones románticas. Hay algo particular sobre las relaciones románticas que las hace un campo minado para expectativas no expresadas, heridas acumuladas y patrones disfuncionales. Parte del desafío es que traemos a nuestras relaciones adultas todo nuestro equipaje de relaciones anteriores, lo que aprendimos sobre amor de nuestros padres, heridas de relaciones pasadas, mensajes culturales sobre cómo deben ser las relaciones románticas. Y frecuentemente esperamos que nuestra pareja sepa intuitivamente qué necesitamos sin que tengamos que pedirlo explícitamente. Esta fantasía de que tu pareja debería solo saber lo que necesitas sin que lo digas es increíblemente común y completamente irrealista. Tu pareja no puede leer tu mente. No importa cuánto tiempo lleven juntos, no importa cuánto se amen, tu pareja no tiene acceso automático a tus necesidades no expresadas. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos molestamos porque nuestra pareja no hace algo que nunca le pedimos que hiciera? ¿Cuántas veces nos sentimos no vistas o no valoradas porque nuestra pareja no ofreció exactamente lo que necesitábamos en exactamente el momento que lo necesitábamos, sin que expresáramos esa necesidad? Esta es una receta para resentimiento. Y es particularmente peligrosa porque cuando operamos desde estas expectativas no expresadas, podemos terminar castigando a nuestra pareja por no cumplir estándares que nunca comunicamos claramente. Nos volvemos frías. Nos cerramos. Hacemos comentarios pasivo-agresivos. Y todo porque esperábamos que deberían simplemente saber. La alternativa requiere algo que muchas encontramos increíblemente difícil: pedir lo que necesitamos de manera directa y clara. No insinuar. No esperar que capten señales sutiles. Decir claramente: necesito que me abraces por 5 minutos sin tratar de solucionar nada. Necesito que reconozcas el esfuerzo que puse en organizar este evento. Necesito que priorices nuestra cita de esta noche incluso si surgen otras oportunidades. Pedir directamente se siente arriesgado porque te expones a un posible no. Te expones a descubrir que tal vez tu necesidad no es tan importante para tu pareja como esperabas. Y eso duele. Pero la alternativa, construir una relación sobre expectativas no expresadas y resentimiento acumulado, duele más a largo plazo. Una cosa más sobre las relaciones románticas. El concepto de mantener una relación es trabajo se malinterpreta frecuentemente. Sí, las relaciones requieren esfuerzo, atención, intención. Pero no deberían sentirse como trabajo agotador constante. Si cada conversación es una batalla, si constantemente estás caminando en cáscaras de huevo, si te sientes más cansada que alimentada por la relación, eso no es trabajo de relación normal. Esa es una señal de que algo fundamental no está funcionando. Las relaciones saludables tienen conflicto, absolutamente. Tienen momentos difíciles. Tienen periodos donde requieren más esfuerzo. Pero la base es conexión, no tensión.
Si la tensión se ha convertido en tu línea base, si has normalizado sentirte ansiosa o molesta o resentida como tu estado por defecto en la relación, eso merece atención seria. Merece preguntarte honestamente si esta relación está sirviendo a ambos o si se ha convertido en algo que te está dañando. Y déjame ser clara, decidir que una relación no está funcionando y elegir salir de ella no es fracaso. A veces es el acto más valiente de autocuidado que puedes hacer. Nuestra cultura romantiza quedarse, trabajar en ello, nunca rendirse. Y hay valor en el compromiso. Pero no cuando ese compromiso requiere que sacrifiques tu bienestar, tu seguridad o tu sentido de ti misma. Quiero compartir algo sobre el perdón porque frecuentemente se malentiende en el contexto de no molestarse con otros. El perdón no significa que lo que te hicieron estuvo bien. No significa que tienes que continuar la relación como si nada hubiera pasado. No significa que no puedes tener límites o protegerte de daño futuro. El perdón es fundamentalmente para ti, no para la persona que te lastimó. Es liberar la carga de llevar resentimiento, de reproducir mentalmente lo que pasó, de dejar que lo que te hicieron defina tu presente. Puedes perdonar a alguien y aún así decidir que no quieres tenerlos en tu vida. Puedes perdonar y aún así mantener límites claros. Puedes perdonar sin olvidar o sin pretender que la herida nunca sucedió. En mi investigación sobre el perdón, encontré que las personas que pueden perdonar tienen mayor bienestar físico y emocional. Llevar resentimiento es literalmente tóxico para tu cuerpo. Eleva tu cortisol, afecta tu sueño, impacta tu sistema inmune. Pero el perdón que te libera no es el perdón forzado o prematuro. Es el perdón que llega cuando has procesado completamente tu dolor, cuando has nombrado el impacto real de lo que pasó, cuando has hecho cualquier duelo que necesitabas hacer. Y a veces el perdón no llega. A veces lo más cerca que puedes llegar es aceptación, un reconocimiento de esto pasó, me dolió, y ahora elijo dejar que ocupe tanto espacio en mi mente y corazón. Y eso también está bien. No hay un cronograma correcto para el perdón. No hay una obligación de perdonar para ser una buena persona. Déjame hablarte ahora sobre algo que es fundamental para entender todo lo que hemos discutido, el concepto de vida plena. En mi investigación, he encontrado que las personas que viven de la manera más plena, que reportan los niveles más altos de satisfacción y significado, tienen algo en común, se atreven a mostrarse completamente, incluso cuando es incómodo, incluso cuando arriesgan rechazo. Vida plena no significa vida perfecta. No significa nunca luchar o nunca sentir emociones difíciles. Significa elegir compromiso sobre protección, autenticidad sobre aprobación, conexión significativa sobre comodidad superficial. Significa estar dispuesta a retumbar en la vulnerabilidad en lugar de quedarte en las gradas donde es seguro pero no estás realmente en el juego. Y aquí está la verdad, no puedes tener conexión sin vulnerabilidad. No puedes tener amor real sin riesgo de pérdida. No puedes tener vida plena sin estar dispuesta a sentir todas tus emociones, incluyendo las difíciles como el enojo, el miedo y el dolor. Cuando empiezas a adormecer emociones difíciles, terminas adormeciendo todas las emociones. Pierdes acceso no solo al dolor sino también a la alegría. Entonces cuando perseguimos el objetivo de nunca molestarnos con nadie, en realidad estamos persiguiendo el adormecimiento. Estamos diciendo que queremos una vida donde nunca sintamos incomodidad emocional. Y eso suena atractivo hasta que te das cuenta de que la vida emocional no funciona así. No puedes seleccionar selectivamente qué emociones sentir. O estás abierta a toda la experiencia emocional, o estás cerrada a ella. Las personas más alegres que conozco también son las que permiten espacio completo para su tristeza. Las personas más amorosas también son las que pueden expresar enojo saludable cuando sus límites son cruzados. Las personas más conectadas también son las que han sobrevivido y crecido a través de desconexión y rechazo. No hay atajo alrededor de la vulnerabilidad. Solo hay el camino a través de ella. Y déjame decirte algo que he aprendido observando a personas que viven plenamente. Tienen la capacidad de autorreferenciarse en lugar de autorreferenciar a través de las opiniones de otros. Esto significa que su sentido de valía viene de dentro en lugar de estar constantemente negociado en base a la aprobación externa. Saben quiénes son, qué valoran, qué límites necesitan, independientemente de si otros están de acuerdo o no. Esto no significa que no les importe lo que otros piensan. Significa que no dejan que las opiniones de otros definan su realidad o dirijan sus decisiones. Cuando enfrentan crítica o desaprobación, pueden considerarla sin colapsar o endurecerse defensivamente.
Pueden preguntarse ¿hay algo útil aquí?, sin asumir que la crítica es completamente verdadera o completamente falsa. Esta capacidad de autorreferenciarse es lo que te permite establecer límites incluso cuando otros están molestos contigo por esos límites. Es lo que te permite comunicar necesidades incluso cuando alguien preferiría que no tuvieras esas necesidades. Es lo que te permite permanecer conectada contigo misma mientras también permaneces abierta a otros. Y desarrollar esto no es algo que haces una vez. Es algo que practicas constantemente, especialmente cuando estás bajo presión. Cuando alguien está molesto contigo, cuando alguien te critica, cuando alguien retira su aprobación, tu trabajo es no colapsar en deben tener razón, soy terrible ni endurecerte en están completamente equivocados, están siendo irrazonables. Tu trabajo es permanecer conectada a tu propia verdad mientras también consideras la perspectiva de otros. Esto requiere lo que yo llamo integración, la habilidad de mantener tu experiencia mientras también honras la de otros. De decir entiendo que mi límite te molesta, y necesito mantenerlo de todas formas. De decir escucho tu crítica y voy a reflexionar sobre si hay verdad en ella, y también sé que mi valor no está determinado por tus opiniones de mí. Esta integración es increíblemente difícil. Nuestra tendencia natural cuando estamos en conflicto es polarizarnos, o yo tengo razón y tú estás equivocado, o tú tienes razón y yo estoy equivocada. Pero la realidad casi siempre es más compleja. Casi siempre hay algo de verdad en múltiples perspectivas. Casi siempre hay espacio para que ambas personas tengan experiencias válidas que no son idénticas. Cuando mi hija adolescente me dice que soy controladora, mi primera reacción defensiva es no soy controladora, solo estoy siendo responsable. Pero si puedo respirar a través de esa defensividad, puedo preguntarme ¿hay algo de verdad aquí? Hay maneras en que mi ansiedad sobre su seguridad se manifiesta como control. Y puedo simultáneamente mantener me preocupo por ti y necesito cierta información sobre dónde estás. Esta capacidad de integrar, de mantener complejidad, es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. Te permite aprender y crecer sin destruirte con crítica. Te permite mantener relaciones a través de desacuerdos sin tener que hacer que alguien esté completamente equivocado para que tú puedas estar completamente bien. Ahora necesito hablarte sobre algo que está debajo de todo lo que hemos discutido. La necesidad de pertenecer. Como seres humanos, estamos neurobiológicamente programados para conexión. La pertenencia no es algo que queremos, es algo que necesitamos para sobrevivir. Y esta necesidad de pertenencia es lo que hace que establecer límites, expresar desacuerdo, arriesgarte al rechazo sea tan aterrador. En nivel primitivo, rechazo significaba muerte. Si tu tribu te expulsaba, no sobrevivías. Y aunque vivimos en circunstancias muy diferentes ahora, esa programación antigua todavía está en nuestro cerebro. Cuando arriesgamos rechazo expresando nuestras necesidades o estableciendo límites, nuestro cerebro primitivo está gritando peligro. Podría ser expulsada. Entender esto te ayuda a tener compasión por cuán difícil es este trabajo. No es solo que eres débil o miedosa. Es que estás trabajando contra programación evolutiva profunda. Y hacer este trabajo de todas formas, elegir autenticidad incluso cuando tu cerebro está gritando peligro, eso requiere coraje real. Pero aquí está lo que he aprendido sobre pertenencia versus encajar. Encajar es sobre cambiar quién eres para ser aceptada. Pertenencia es sobre ser aceptada por quien realmente eres. Y mientras encajar puede darte un sentido temporal de seguridad, nunca te da pertenencia real. Porque si estás constantemente modificándote para ser aceptable, ¿quién está siendo realmente aceptada? No tú. Una versión editada de ti. Verdadera pertenencia requiere que presentes tu yo auténtico. Requiere que arriesgues rechazo siendo real. Y sí, a veces serás rechazada. Pero cuando encuentras a las personas que te reciben en tu autenticidad, cuando encuentras los espacios donde puedes ser completamente tú misma, esa es pertenencia real. Y vale la pena cada momento de incomodidad que requirió llegar allí. Déjame compartirte algo sobre comunidad porque es tan importante. Hacer este trabajo de crecer en autenticidad, de aprender a expresar necesidades y establecer límites, no es algo que haces sola. Necesitas personas que te reflejen cuando estás siendo auténtica, que te desafíen cuando estás escondiéndote, que te sostengan cuando estás siendo vulnerable. Si estás en relaciones donde expresar tus necesidades reales resulta en castigo o rechazo, necesitas buscar nuevas comunidades.
Necesitas encontrar personas que celebren tu crecimiento en lugar de resistirlo. Necesitas rodearte de personas que también están comprometidas con vivir plenamente, que entienden que la autenticidad es más importante que la comodidad. Y quiero que sepas, encontrar tu gente puede tomar tiempo. Puede requerir que pruebes diferentes comunidades, que seas vulnerable con nuevas personas, que arriesgues rechazo múltiples veces. Pero cuando encuentras incluso una o dos personas que realmente te ven y te celebran por quien eres, cambia todo. Te da el coraje de continuar siendo auténtica incluso cuando es difícil. Entonces aquí está lo que quiero que realmente escuches, lo que quiero que entiendas en tu núcleo: no necesitas nunca molestarte con nadie. Necesitas aprender qué está debajo de tu molestia, qué te está diciendo sobre tus valores y límites. Necesitas desarrollar las habilidades para expresar eso vulnerable y claramente. Necesitas tener el coraje de establecer límites incluso cuando otros prefieren que no lo hagas. Necesitas cultivar autocompasión para cuando tropieces. Y necesitas rodearte de personas que apoyen tu compromiso de vivir auténticamente. Este no es trabajo fácil. Esto es trabajo de toda una vida. Y habrá días donde quieres rendirte, donde quieres volver a ser pequeña y complaciente porque es más fácil. Y en esos días, necesitas recordar por qué empezaste este camino. Necesitas recordar cómo se sentía vivir detrás de una máscara, llevar resentimiento, perderte a ti misma tratando de mantener a todos los demás cómodos. Y entonces respiras, te das compasión por cuán difícil es esto, y tomas la siguiente acción valiente. No tiene que ser perfecta. Solo tiene que ser auténtica. Solo tiene que ser un paso más hacia vivir plenamente en lugar de pequeñamente. Quiero cerrar ofreciéndote algo concreto que puedes hacer esta semana. Un acto de coraje que te movería hacia vivir más plenamente. Elige una situación en tu vida donde has estado guardando resentimiento, donde has estado tragándote tu molestia, donde has estado evitando una conversación difícil. Y hazlo pequeño, no elijas la conversación más difícil que necesitas tener. Elige algo manejable. Y con esa situación en mente, completa esta práctica. Primero, identifica qué estás sintiendo realmente debajo de tu molestia. ¿Es miedo? ¿Tristeza? ¿Decepción? ¿Sentirte no valorada? Segundo, identifica qué valor tuyo está siendo comprometido o qué límite está siendo cruzado. Tercero, identifica qué necesitas específicamente. No lo que necesitas que la otra persona sea diferente, sino que necesitas tú en términos de acciones concretas. Y luego, con esa claridad, ten la conversación. Usa una estructura simple. Cuando, comportamiento específico, me siento, emoción vulnerable, porque importa para ti. Lo que necesito es, petición específica. ¿Estás dispuesto / a hacer eso? Será incómodo. Tu corazón latirá rápido. Querrás retirarlo. Pero hazlo de todas formas. Porque cada vez que eliges autenticidad sobre comodidad, fortaleces ese músculo. Cada vez que expresas una necesidad en lugar de tragarla, te acercas a vivir plenamente. Y después de tener esa conversación, sin importar cómo resulte, celébrate. Celebra que tuviste el coraje de mostrarte. Celebra que elegiste conexión sobre protección. Celebra cada pequeño acto de coraje porque esos actos acumulados son lo que transforma vidas. Entonces aquí está mi invitación final. Comparte este mensaje con alguien en tu vida que necesite escuchar que el objetivo no es nunca molestarse, que el objetivo es vivir plenamente. Comparte en los comentarios que resonó contigo, que te desafió, que vas a intentar esta semana. Porque cuando compartimos nuestras experiencias, cuando nos mostramos vulnerables en comunidad, creamos espacios donde todos nos sentimos menos solos en esta lucha humana. Y recuerda, mereces relaciones donde puedes ser completamente tú misma. Mereces expresar tus necesidades sin disculparte por tenerlas. Mereces establecer límites sin culpa. Mereces vivir plenamente en lugar de pequeñamente. No porque lo hayas ganado, sino porque eres humana y eso es suficiente. Siempre has sido suficiente. Exactamente como eres. Gracias por estar aquí. Gracias por tu disposición de hacer este trabajo difícil y hermoso. Nos vemos en la arena.